Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Bienvenidos son todos aquellos que vienen por primera o están viniendo constantemente. Dios sea bendiciéndoles grandemente a cada uno de ustedes. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Tome su asiento. Después de la curación del cojo o el hombre cojo, no sé si se recuerdan, nos remontamos hace varias semanas atrás, Pedro y Juan se les mandó también que cesaran de predicar el nombre de Jesús. Se les había pedido que ellos ya no siguieran hablando y proclamando a Jesucristo. Ambos reconocieron lo adverso de la situación que se estaba generando en ese momento y se volvieron a los suyos, a quienes le esperaban. Y convocaron, o en ese momento se pusieron a orar, dice la Escritura. Y dice que después de esa oración hubo un fortalecimiento porque se derramó el Espíritu Santo a través de un terremoto, el cual produjo, y la fe de ellos también empezó a crecer a dimensiones que uno no podría saber y esperar cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en la vida de cada uno de ellos. Y a raíz de eso vinieron manifestaciones, hubieron sanidades, hubieron acontecimientos y aún más en ellos se vio una característica poco usual para la época y que para nosotros debiera ser motivo de poder que ocurra también. El capítulo 4 termina muy similar al capítulo 2, no sé si se recuerdan. Al finalizar el capítulo 2 también dice que ellos se reunían, se congregaban, tenían todo en común, comían y cenaban, todo eso. Pero hay una gran diferencia en estos dos capítulos, de un acontecer a otro. A ver, ¿cuál sería ese acontecimiento diferente que seguía a lo que Lucas menciona en el capítulo 2 y lo vuelve a mencionar en el capítulo 4? La acción es la misma. Ellos siguen haciendo lo que correspondía, pero hay algo que marca esas dos historias. Hay un acontecimiento que cambia todo en ese momento. En el capítulo 2, Lucas termina diciendo y que estaban todos llenos del Espíritu Santo, pero no había persecución. No había, y es lo que muchas veces nosotros decimos, que cuando uno está bien es fácil agradar a Dios, es fácil servir a Dios, es fácil tener todas las cosas en común, es fácil reunirse y buscar de Dios. Pero Lucas menciona el mismo hecho en el capítulo 4, donde ya se estaba viendo una iglesia que se enfrentaba en ese tiempo a un mundo de oscuridad,
a una desesperación y muerte por todas partes. Se estaba respirando que ellos se quedaran callados y ellos no hablaran. Pero así igual la iglesia seguía siendo la misma. La vida de aquellos cristianos no cambiaba por la situación que estaban viviendo. Seguían teniendo todas las cosas en común, seguían adorando a Dios, seguían buscando de Dios, no se apartaron de aquellas cosas. Y uno podría decir, pero usted no vive lo que yo vivo. Por eso puede decir, no, la Escritura nos habla. Lucas dice, primero, Pentecostés, todo bien, todo happy, todo feliz, podríamos decir, pero después en el capítulo 4, mire cómo cambia el escenario. Ya entra la persecución. Ya no hablen más en ese nombre. Ya la iglesia empieza a ser perseguida. Y eso nos habla a nosotros de que nosotros, en la situación que sea, nuestro andar, nuestro caminar, siempre debe ser de buscar a Dios. Debemos estar en comunión, debemos estar en armonía, debemos reunirnos, juntarnos. Para aquellos que dicen, no, ¿para qué juntarse? La Escritura nos dice totalmente lo contrario. Ellos vivían en comunidad. Amén. Todo estaba moviéndose en una atmósfera más exaltada. Se pensaba en Dios, se pedía el Espíritu Santo, se citaban pasajes maravillosos del Antiguo Testamento que Pedro los relata, pero por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieran momentos de gran presencia de Dios en sus vidas y comunión con Dios, jamás ellos se olvidaban de que algunos hermanos tenían necesidad y no estaban pasándolo bien y ellos podían ayudar. La oración y el testimonio del Evangelio eran supremamente importantes, pero su culminación era el amor entre los hermanos. Si hay algo que movía en ese tiempo a la iglesia, era el amor que se tenían entre hermanos. Amén. Si hay algo que debe caracterizar a una iglesia cristiana, es el amor entre los hermanos. Amén. El amor hacia el prójimo. El amor hacia el desvalido. La pregunta es si nosotros nos amamos. Al pastor a veces decimos lo amamos. Pero como dijo alguien por ahí, que ojalá no sea como el pastor. No sé quién fue la Tati. Ella ama a su pastor. No sé dónde está, se escondió, no la veo. Y hay que notar, o aquí en estos versículos vemos dos cosas que tenían estos primeros cristianos. Tenían un vivo sentido de responsabilidad de los unos con los otros. Y esto es importante. Decir que ellos se preocupaban el uno del otro, de lo que le sucedía a uno y lo que le sucedía a la otra persona. Esa era una preocupación viva que ellos tenían. ¿Y cómo la manifestaban? Para ellos era importante lo importante de ellos que aquí no es a quien pertenecían realmente las posesiones, sino más bien la actitud de los creyentes hacia ellas. Una vez más es claro que la venta de los bienes tenía que ver con la necesidad y no era una cuestión formal para ser miembro. No era, si tú vendes esto y lo das, vas a ser miembro de tal cosa. No, ellos lo hacían por la necesidad que existía en ese tiempo. No era un requisito, eso queremos dejarlo claro, que no era un requisito aquellas cosas que ellos hacían. Es decir, en el sentido de vender todo y darlo a los que tenían necesidad. Y esto despertaba en ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. No compartían porque se les impusiera, sino espontáneamente. Una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Si hay algo que ellos tenían no era por obligación, como a veces el pastor los obliga a ustedes a traer el paquete de amor. No, como norma tenemos y recibimos el paquete de amor, pero no es una imposición, una obligación que usted lo debe hacer. Si usted no lo quiere hacer, no lo hace. Pero tampoco le diga a otros que no lo haga, porque también existe esa otra parte.
pero no es una obligación y usted no se debe sentir culpable si no trae. Porque a veces es lamentable que puedan haber hermanos o hermanas que incluso no vienen porque no trajeron. Y no debe sentirse culpable porque no es una obligación. ¿Amén? ¿Se entiende? El texto bíblico comienza con un modismo que ha venido a ser proverbial. No era modismo en ese tiempo, hoy se ha tomado como modismo y como proverbial, que es un mismo corazón y una misma alma. Tiene su origen al pie del texto bíblico como tantas otras locuciones y metáforas en nuestro lenguaje de la vida cotidiana y se ha patentado para poder hacer algunas explicaciones. Esta frase de un mismo corazón y de alma encontró su expresión en la renuncia desinteresada a toda propiedad personal cuando la necesidad del prójimo lo reclamaba. Eso quería expresar esta expresión, esta frase, que eran de un mismo corazón y una misma alma, es cuando yo soy capaz de despojarme de las cosas que puedo tener para poder beneficiar a aquel que está pasándola mal. ¿Amén? ¿Se entiende? En esa comunión, eso es tener un mismo corazón y una misma alma. Cuando usted es generoso, cuando usted es dadivoso, está teniendo más de Dios en su vida porque usted está haciendo algo desinteresado. Nunca debemos hacer algo por interés. Nunca debo hacer algo para que me den más o para recibir algo a cambio, sino que al contrario, nuestro interés debe ser siempre querer servir al necesitado. Era un comienzo voluntario que no estaba proscrito por ninguna ley y ni se exigía por coacción alguna, de un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación y por el ejemplo de Cristo. Si era algo que ellos tenían, era porque ellos estaban claros de que Jesús había dado por ellos. Y como se entregó Jesucristo por ellos, ellos podían entregar y poder ayudar a aquel necesitado. En unos versos más adelante o en el capítulo 5, Pedro deja claramente que no era por imposición o no era por obligación, sino que cada uno estaba libre de hacerlo lo que quisiera con su propiedad. Se lo habla a Ananías cuando Ananías miente al Espíritu Santo y dice, pero si tú tenías toda libertad, si querías lo entregabas, si no, no, era tuyo. Por eso no es solo por amor. La idea clave es comunidad, lo compartido todo en común. Eran de un corazón y una mente. La palabra corazón es utilizada para el espíritu humano. Significa la parte más profunda de nuestras vidas. Es el nivel inconsciente de nuestra existencia. El espíritu, la parte más esencial de nuestra naturaleza debe ser. Lo que nos debe mover es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y nosotros dar todo de corazón. Aquí están estas personas que por el Espíritu Santo habían sido unificados a una sola vida. Eran de un solo corazón. Al nivel más profundo de sus vidas se pertenecían los unos a los otros. Y eso solo es posible por medio del Espíritu Santo. No necesitaban haber conocido a alguien de antemano para reconocer que si él o ella son cristianos, entonces pertenecen los unos a los otros. Son de la misma familia y siempre tienen una amplia área en común. Si hay algo que nosotros debe caracterizarnos como cristianos, es que somos una nueva familia. Y a veces cuando uno se hace cristiano, la familia lo deja de lado. Incluso pierde la familia en algunas ocasiones. Orlandito lo decía la semana pasada. Y nosotros somos aquella familia que empezamos a acogernos. Y no sé si le ha sucedido a usted, pero a veces uno dice, es como si lo conociera toda su vida, toda la vida. Es por el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Y como familia nosotros debemos preocuparnos por aquel que está pasando necesidad. Y quiero ir más allá de aquella necesidad física o aquella necesidad material que muchas veces uno puede estar pasando, sino que también quiero ir a aquella necesidad espiritual que muchas veces nosotros necesitamos. Y quiero referirme que como familia nosotros no podemos estar haciendo escarnio del árbol o leña del árbol caído. Que muchas veces, a veces cuando se cae alguien o alguien cometió un error, en vez de ayudarlo,
lo sepultamos más. Como familia debemos alentarlo a seguir adelante. ¿Se equivocó? Sí. No quiero decir con esto que no va a haber disciplina, que aquí... no. Se equivocó y como tal hay que enseñarlo, hay que abrazarlo, hay que apapacharlo, como podríamos decir, y hacerlo que siga adelante. Amén. Es lamentable que como familia a veces lo tachemos y con este ya no o con esta ya no. No, al contrario, como familia nosotros debemos ayudarnos. Amén. Esto no era una distribución de bienes forzados. No es un esfuerzo para hacer que todo el mundo renuncie a sus cosas materiales y distribuírselas a otro como muchos toman estos versículos para dar hasta que duela, como decía un comercial. Esto no se trata de eso. Esto se trata de que cuando había necesidad, habían quienes más tenían, daban más. Y lo entregaban a aquellos que podían distribuirlo. Y aquí quiero hacer un alto, porque muchas veces en la iglesia pasan situaciones, o a lo mejor alguno de ustedes está viviendo alguna situación difícil, y muchas veces dicen, no, yo no le cuento a nadie a nada. No, los apóstoles, los discípulos sabían de las necesidades que estaban pasando en ese momento. Sabían si alguien estaba sin trabajo y necesitaba más o no necesitaba. Pero los apóstoles debían saber aquellas cosas para poder ayudar. A veces pensamos que como iglesia tenemos una bolita de cristal y nosotros debiéramos saberlo todo. No es así. No existe eso. Y a veces su pastor no tiene el discernimiento que a lo mejor usted quisiera que él tuviera para saber también que usted está mal. Y es importante que usted pueda acercarse a aquellos líderes y decirles, ¿sabe qué? Estoy sin trabajo, tengo necesidad, me está pasando esto. Para que como iglesia podamos también ayudarle. Eso es comunidad. Amén. Eso es estar en comunión, en ayudarlos los unos a los otros. Porque a veces esperamos que la iglesia nos ayude, pero nadie de la iglesia sabe que usted está enfermo. Que a veces reclamamos, nadie me visitó y estaba enfermo. Pero ¿a quién le dijo que estaba enfermo? Como le digo, lamentablemente una bolita de cristal no tenemos acá. Entonces, no le cuente a todos sus cosas, tiene que contarle a quienes, y la Escritura no habla, ellos ponían a los líderes le entregaban. Entonces usted tiene sus líderes acá, tiene sus pastores, tiene sus jefes de cuerpo, a ellos le puede decir, ¿sabe qué? Estoy pasando un mal momento en este tiempo. Y como comunidad cristiana, que tenían todas las cosas en común, se ayudaban. Eso no los va a hacer más pobres a uno u otro. Y si a lo mejor usted sabe de alguien que está pasando necesidad, no espere que el pastor vaya y corra a ayudar a aquella persona. A veces Dios le está diciendo, tú ayuda. Amén. Y cuando lo haga también, no haga como lo hacían los fariseos, que tocaban campana y decían, yo ayudé aquí, yo ayudé allá. No. El Señor lo sabe. Cuando usted ayude, para usted y el Señor. Si la necesidad es más grande, acuda. ¿Sabe qué? Ya lleva la hermana o el hermano o la familia, ya lleva 3, 4 meses sin trabajo. No ha habido nada. Yo le he podido ayudar lo que he podido, pero se necesita más. Vamos y ayudamos. Eso es una familia. Eso es una comunidad. Eso es lo que ellos hacían. No se olviden que en ese tiempo había pobreza. En ese tiempo en Jerusalén había escasez. En ese tiempo, por hacerse cristiano, los sacaban de los trabajos. Porque rechazaban la tradicional, la religión tradicional judía que ellos tenían. Entonces a ellos los despedían.
Y ellos ya no podían trabajar en el campo y había escasez. Entonces los más adineros, los que tenían, decían, esto yo no lo ocupo. No me es necesario, lo vendió. Y das ayuda a los pobres. Pablo levantó una ofrenda para ayudar a Jerusalén. Y aún los macedonios, porque a veces uno puede decir, sí, Señor, pero yo no tengo para dar. Los macedonios decían hasta, déjame dar. Dios sabe a veces nuestra situación. Por eso dice que nadie se presentará con las manos vacías. Y hay ofrendas para el que tiene y para el que escasea. Pero Dios quiere que tú te presentes siempre con una ofrenda. Amén. Por muy poca que sea, de hecho no se olvide cuando Jesucristo pone el ejemplo de aquella mujer viuda que solo tenía 2 blancas. Y que la ayuda que ella donde estaba poniendo también a lo mejor le iba a hacer ayuda a ella. Como lo hacen a lo mejor algunas de ustedes que traen su paquetito de amor y saben que a lo mejor cuando termine el culto va a recibir a lo mejor más de lo que trajo, pero no lo da usted con esa intención. Si lo da porque está accionando la fe que Dios pone en su vida. Que es de dar, que es de bendecir. Que a pesar que es poquito, pero usted quiere honrar al Señor. Porque ese poquito se junta con este otro poquito y hacemos un poquito más grande. ¿No es así? Si hay algo que ellos tenían como particularidad y no tenían la apreciación de stingy o el mal de stingy, ¿se recuerdan cuál es el mal de stingy? Todo es mío, 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 mío. Esta casa es mía, este auto es mío, esta azúcar es mía, este fideo es mío. Todo es mío. Ese es el mal de stingy. Y a veces nosotros tenemos ese mal. Todo es nuestro. Esto es para mí nomás. No es para compartirlo, no, hermanos. La iglesia primitiva, si hay algo que tenía, dice la Escritura, que nada consideraba propio. Nada de lo que poseía, decir, todo lo que tenemos para ello no era de ellos, sino que todo lo que tenían era en común. Y ahí es donde nosotros debemos, y yo me gozo en ustedes, en muchos de ustedes, porque ustedes son dadivosos. Es una iglesia generosa. Los vehículos muchas veces están a disposición para bendecir a los hermanos. Dicen, no, el auto no es mío, es del Señor. Y está para ir a dejar a los alelíes, al grupo de alelíes que hay acá, que vienen de ese sector. Ya cuando vienen todos, ya no se necesita un auto, necesitamos como 2 autos ya porque el número sube. Pero esa es una bendición. Amén. Uno que en sus corazones hay que dejar Orlandito, sin que Orlandito lo haya pedido, y a veces se le juntan 2 o 3 autos para ir a dejar Orlandito. Esa es bendición. Eso es tener un buen espíritu. Eso es poder decir, esto no es mío, esto es para el servicio del Señor. Y espero que sigamos creciendo en eso. Que sigamos manteniendo no solo el auto, sino que también a lo mejor si sabemos de alguien que tiene necesidad de un paquete de mercadería para ayudar a aquella persona. Quiero hacer la diferencia en que la iglesia no debe convertirse en un club de ayuda social. ¿Ya? No es eso. Es solamente como lo hacía la iglesia primitiva, que es cumplir las necesidades. Y también quiero dejar en claro, porque la Escritura lo deja en claro, que Pablo dice, no al que está ocioso, sino que al que trabaja en la obra. Porque a veces es re fácil decir, ayúdenme, yo no, y no trabajo, no sale a buscar trabajo y está ahí esperando que la iglesia le ayude y lo mantenga. No, eso no es la iglesia. Para que se deje claro eso, porque después van a decir, no, si el pastor dijo que había que ayudarme, entonces yo no voy a salir a trabajar, no voy a buscar trabajo, voy a quedar ahí que me alimenten nomás. No, no es así. De hecho, Pablo y la Escritura nos enseña cómo a las viudas, cuál era la forma en que se debía ayudarse.
No era cualquier viuda o cosa, no. Era a quienes ellos trabajaban en la obra del Señor. Amén. Así que hago esa aclaración para que después no digan, no, si la iglesia, el pastor predicó este domingo, que ellos van a ayudar. En la medida que podemos, ayudamos. Amén. En ese tiempo seguía existiendo el derecho de la propiedad privada y era posible ejercer este derecho, pero más fuerte que todos los derechos y leyes era la disposición a renunciar a este derecho. Y esta renuncia fluía al estar conectado con Dios, viviendo por la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo y su regreso. No es un cambio de actitud diciendo nada de lo que poseo es mío, para mi uso exclusivo, sino que todo lo que poseo es de Dios y por tanto está disponible para cualquiera que lo necesite. Amén. Así que aquí estaban estos cristianos unidos de corazón, mente y cuerpo, unidos juntos. Es así como debe ser la iglesia. Pregunta, ¿qué es lo que yo o usted como miembro del cuerpo de Cristo estamos haciendo para facilitar la comunidad entre hermanos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estoy haciendo para facilitar, para que haya esta comunión, para que haya esta unión al cuerpo de Cristo? Cuando hay necesidad me quedo callado, no digo nada, no le aviso a mi pastor que quede sin trabajo porque no me gusta que me ayuden, porque a veces somos orgullosos y eso es orgullo. No es que yo siempre he dado y que ahora me den como que no se ve. No, eso no es estar en comunidad. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Me faltó para esto. Veamos cómo lo podemos hacer. Hermanos generosos que digan, pastor, yo quiero ayudar y cómo lo puedo realizar. Como comunidad, y aquí quiero hacer un alto, nosotros como comunidad, como iglesia, siempre llamamos a hacer cosas. ¿Cierto? Paquete de amor, la oración. Y usted me dice, sí, pastor, pero yo ayudo a otros. Usted no sabe, pero yo ayudo. Pero cuando usted pide el paquete de amor, yo no lo doy porque yo ayudo en otro lado. Está bien que ayude, pero como unidad, como iglesia, si uno está haciendo un llamado, usted debe acudir a ese llamado. Amén. Y lo mismo pasa con la oración. Yo sé que ustedes oran en sus hogares, pero si la iglesia está haciendo un llamado de oración, usted debe, si es parte de esta comunidad, si se siente parte de la iglesia, tiene que estar en el horario en que la iglesia está haciendo ese llamado a orar. Yo sé que esto nos gusta y a lo mejor muchos de ustedes se van a molestar, pero la iglesia primitiva, si hay algo que tenía en común, es que se reunían a orar. Se juntaban en la casa de María, de la mamá de Juan Marco. ¿Saben quién es Juan Marco? El que escribió el Evangelio de Marcos. Y en la casa de su mamá, dice la Escritura que ellos se reunían a orar, a aprender de la palabra del Señor. Ellos no decían, Pedro, no, si yo ya oré en mi casa. Lloré más de lo que oran en la iglesia, porque yo soy un hombre y una mujer de oración. Para ir a orar 5 minutos en la iglesia mejor. Me quedo orando en mi casa. No, hermano. Si en la iglesia llaman a orar, ora en su casa, sí. Y si ora más que en la iglesia, ore. Pero cuando la iglesia llama, usted también debe acudir. Eso es comunidad. Eso es estar en unidad. Estar en un mismo espíritu. La iglesia no se componía de llaneros solitarios. ¿Sabe lo que es un llanero solitario? El que quiere hacer todo lo mismo, pero sin que nadie le ponga orden. No sé si se entendió. ¿Sí? No quiere estar sujeto a autoridad. Él quiere evangelizar y sale a evangelizar. Él quiere dar y sale a dar. Él quiere orar y sale a orar.
pero cuando tiene que estar acá, no está, po. Y después llega y reclama. Esto no pasa aquí ya. Este es un cagüín de otra iglesia. Después reclama de que no lo usan, de que no le dan oportunidad en la iglesia para desarrollarse. La pregunta, ¿cuándo está? Cuando como comunidad se necesita. Amén. Por eso es importante. Esta iglesia primitiva tenía todas esas cosas en común. No solo las partes, digamos, la economía, la finanza, vendido los terrenos. Que diga el hermano Esteban, voy a vender, no, con 1 hectárea me conformo, voy a vender las 7, 8 hectáreas otras que tengo y voy a... No era obligación. En otro lado a lo mejor lo obligarían a hacer aquellas cosas. Y lo obligarían incluso a nosotros a lo mejor vender el auto, dar los anillos. No sé si usted ha escuchado esas ofrendas que se han pedido hasta de anillos, porque tienes que darle al Señor. No, según la necesidad se hacían ciertas cosas. Y no todos lo hacían. Amén. Porque la mamá de Marco no vendió la casa. O si no, ¿dónde se hubieran reunido? Fue Bernabé que vendió una propiedad y no se sabe de dónde la vendió. Él era de Chipre, dice la Escritura. Entonces la propiedad tiene que haber sido la de Chipre, donde él vivía allá porque se trasladó a Jerusalén. ¿Y por qué se trasladó a Jerusalén? La Escritura después nos muestra que a él lo dejaron a cargo de la primera iglesia pagana de Antioquía. Entonces él se trasladó y obviamente, ¿de qué les iba a servir tener una propiedad a lo mejor en Chipre? No lo dice la Escritura. Y no vamos a entrar en conflicto si es así o no es así. Pero no era una obligación. Amén. Nunca te obliguen a dar algo que tú no quieras dar. Porque no hay bendición ahí, hermano. Amén. Si tú te sientes que te están obligando a hacer eso, no lo hagas. Porque no tendrás bendición, aunque me digan, no, es que en la obediencia está la ganancia. En eso no va a haber ganancia. En eso vas a sufrir. Y como el Señor le dijo a un hermano, ahí están tus 5 lucas. Porque el Señor es así, cuando te duele, cuando te quejas por lo que diste, el Señor te las devuelve. Pero perdiste la bendición. A un hermano que vino lo contó, no recuerdo si lo contó Manuelito, pero le sucedió eso. Él dice que él estaba ahí, el predicador o el coordinador estaban pidiendo la ofrenda en la iglesia y llegó el momento en de ofrendar y él tenía 5,000 pesos pero Señor, esto es lo único que tengo, ya lo dio así como a regañadiente, dice él. Y después iba en su furgoncito, salía para la casa y sorpresa, en la calle habían 5,000 pesos. Y él fue y los recogió. Y cuando lo estaba recogiendo, siente una voz que le dice, ahí están tus 5,000 pesos que tanto reclamabas. Que no nos pase eso, no reclamemos cuando demos algo. Si damos algo como lo hacían aquellos hombres, hagámoslo de corazón. Amén. Versículo 33 dice que con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio, con gran valentía. Hablaban y daban testimonio de lo que había ocurrido, de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia había en todos ellos. Si hay algo que caracterizaba a aquella iglesia era que predicaban a Jesucristo. Amén. Lo que a nosotros debe caracterizarnos como iglesia no es que predicamos de nuestras vidas, no es que predicamos de la vida de acá o de allá, sino que nosotros debemos predicar a Jesucristo y a este resucitado. Amén. Esa debe ser nuestra predicación. Esa era la predicación de esta comunidad. Ellos predicaban a Jesucristo.
Ellos no predicaban que vas a ser exitoso, que vas a tener esto, esto, otro, no. Ellos predicaban a Jesucristo y a este que había sido resucitado. Es decir, eso llevaba a que Él murió por nuestros pecados, murió por nuestras faltas, que merecíamos el castigo de Dios, que merecíamos que cayera sobre nuestras vidas, pero a través de la muerte de Jesucristo en el madero de la cruz, nuestros pecados fueron limpiados, fueron borrados y somos justificados ante el Padre por la resurrección de Jesucristo. Esa era la predicación en ese tiempo y es lo que nosotros debemos como iglesia estar predicando en todo momento. Lo hermoso de esto es que esta palabra abundaba en todas las reuniones, no era en un momento, sino que siempre ellos predicaban de este Jesucristo resucitado. Y no solo resucitado, sino que también que iba a venir y ellos más se motivaban. Porque para ellos la parusia, la segunda venida de Jesucristo, era en ese tiempo. Amén. La pregunta es si nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Estamos preparados si el Señor viniera ahora a irnos con Él? O todavía, como les dije en muchas oportunidades atrás o semanas atrás, les dije, o todavía estamos, Señor, espera un poquito, deja sacar aquellas cosas que tengo. Día a día. Nosotros debemos estar preparados para la venida del Señor. Más en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Ellos nunca se cansaron de predicar la palabra del Señor y a este Jesucristo resucitado. Así que no había entre ellos, y cuando ocurrían estas cosas, cuando ellos estaban en comunidad, cuando ellos estaban viviendo, dándose, cuando ellos se entregaban, cuando ellos tenían posesiones y decían, esto yo no lo voy a ocupar, esto le sirve a un hermano. Y esto es maravilloso, porque hasta en eso, que Dios me ha dado los recursos para poderme comprar este terno, pero si este terno yo ya no lo voy a usar, no lo puedo salir a vender. Por eso me encantó cuando la juventud agarró harta ropa y se puso ahí a regalarla. Las de la amiga de la Tati, que me parece que eran de la veterinaria, o alguien le dijo, ¿por qué la regalan? ¿Por qué no la venden? No, porque Dios te dio. Y si puedes regalar esto, hazlo. Hazlo. ¿Por qué vendemos todo? No sé si se ha dado cuenta de eso. Como que todo tiene que ser traducido a dinero. Y no damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No me gusta ser autorreferente. Pero a veces no todo significa dinero. Y si Dios te ha enseñado algo, te ha dado algo, no lo des por dinero. Hazlo como a lo mejor muchas veces un joven me preguntó, que ya no está con nosotros, que por qué no cobraba por instalar o hacer una instalación de luz. No, para mí no todo es dinero. Y he podido estar en el hogar de muchos de ustedes, instalando y haciendo una instalación de luz. Y me he gozado y se han abierto puertas de bendición al hacer aquellas cosas. Que no sea el dinero lo que nos mueva, sino que sea un servicio íntegro a nuestro Dios. Hay muchas cosas, como le digo, una prenda de ropa, en vez de venderla, ¿por qué no la regalas? No voy a los que, como Barbarita, que compra ropa para vender, eso es otra cosa, eso es un negocio, ¿ya? Pero que no hagamos negocio con cosas que el Señor nos ha dado. Amén. Ellos tenían todo eso en común. Si había un necesitado, ellos le daban. Ellos lo cubrían. Amén. Dice la Escritura, porque todos los que poseían, mire, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. No le cortaban la colita. Y eso a veces nos enseña a nosotros cuando nosotros damos al Señor. Esto es lo que el Señor me dio, esto es lo que yo debo entregar. Pero a veces uno le corta la colita y dice, no, sí,
No hay que cortar colita. Aquí es íntegro, ellos hacían todo. Próxima semana vamos a ver qué sucedió con aquel que cortó la colita. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. No era que ellos estuvieran más altos, sino que ellos sabían que ellos tenían la autoridad y sabían a quienes tenían que ayudar. Y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. No según lo que yo quiero, según su necesidad. Y el verso 36 y 37 nos habla de algo, de un hombre que es resaltado. Si todos vendían, pero este hombre tenía algo en especial. Así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita natural de Chipre, que era dueño de un campo, lo vendió, llevó el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si hay algo que necesitamos en nuestras iglesias, es Bernabé. Es triste, pero muchas veces, y creo que ninguno se llama Bernabé. La que tenga un hijo, póngale Bernabé, porque su significado es maravilloso. Es hijo de consolación. ¿Y esto qué nos quiere enseñar? De que necesitamos en la iglesia hijos o hijas de consolación que se llamen Bernabá, no sé cómo sería pero que tengan este corazón de Bernabé de querer consolar a aquel que tiene necesidad. ¿Hay alguna aquí que no sé cómo sería, pero qué importante es que hayan personas en nuestra iglesia para consolar? Para que cuando saben de alguna necesidad, de alguna aflicción, estas personas estén ahí, consolando, animando. Como les dije anteriormente, este hombre, porque los apóstoles lo vieron cómo trabajaba, vieron cómo era este hombre, se llamaba José, Pepe, a lo mejor podrían haberle dicho. Pero le pusieron Bernabé, porque veían su trabajo. Veían que él consolaba. Veían que él, y una persona que consuela es una persona que restaura. Una persona que consuela es una persona que alienta, que da fortaleza. Por eso digo que todos debiéramos ser aquí Bernabé. Debiéramos consolar, debiéramos animar, debiéramos restaurar. Debiéramos ver que si alguna hermana está pasando necesidad o alguna hermana que a veces se queda en el hogar y a veces, y gracias a Dios eso no ocurre acá, que llegan y le dicen, oh, qué viento te tiró. Y a pesar de eso, ellos no está viniendo. No sabemos la situación, lo que está viendo, pero que ojalá hayan hermanos y hermanas que puedan alentar. Hermanos y hermanas que vean que a lo mejor está llegando gente nueva y esta gente nueva acercarse a aquellas para preguntarle cuál es su aflicción, quiere que oremos por alguna necesidad suya, que está viviendo. Eso hace una persona que se llama Bernabé, que es hijo de consolación, que alienta a aquel que está viniendo con diferentes problemas, diferentes dificultades. En vez de juzgar, criticar o reclamar, hoy ahora apareció esta, hoy ahora apareció esta. No, no debemos ser así. Esa iglesia primitiva no era de esa forma. Incluso personas que a lo mejor afuera, sin tener un gran mayor conocimiento de Cristo, a lo mejor tuvieron un conflicto, se pelearon, se agarraron a combo, a lo mejor usted puede decir, pero juntarlas acá, que se perdonen, mostrarles a Cristo, eso hace un Bernabé, un hijo de consolación. Restaura. ¿Cuántos están dispuestos a restaurar? ¿Cuántos estamos dispuestos a restaurar
aquellos mismos hermanos que aquí a veces pasan necesidad, hermanos que a veces se sienten solos, jóvenes o señoritas que a veces se sienten solos, que no tienen con quién confiar o a quién contarles sus problemas o dificultades. Una iglesia primitiva se ayudaba, se consolaba. Y aún así, y no nos olvidemos lo que sucedió cuando Pablo no quiso llevar, ¿se acuerdan? A este mismo Juan Marcos. No lo quiso llevar. Dijo que no, todavía no, parece que le faltaba algo. Y no lo llevó. Pero hubo uno que tomó a este Juan Marcos y lo consoló. A lo mejor él quería ir. Y no, estoy metiéndome porque todavía no llegamos a esa parte. Pero a lo mejor Juan Marcos quería ir, quería estar. Pero Pablo le dijo que no. Él tiene que quedarse. Como a lo mejor muchas veces cuando a alguien le dicen que no en esto, y a veces uno se frustra. A veces uno pasa un momento difícil, complicado. Pero ahí debe estar aquel hombre, aquella mujer. Vamos, hermano, sigue adelante. Yo estoy contigo. Yo no voy a solucionar tu problema porque no puedo. Primero, no tengo de dónde solucionarlo. Segundo, soy tan pecador como tú. Lo único que tengo es poder orar e interceder a Dios. Y tengo para poderte escuchar. Tengo el Espíritu Santo para poderte aconsejar a través de una palabra que Dios pueda darme. Es importantísimo que en nuestras iglesias existan estos hombres como Bernabé. Dice la Escritura que Bernabé era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas eran las cualidades que tenía este Bernabé. La pregunta es, ¿somos hombres y mujeres de bien? ¿Somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? ¿Somos hombres y mujeres llenos de fe? Por eso Lucas lo deja registrado. Este hombre tenía estas cualidades para que la iglesia primitiva tenga estas cualidades. Nosotros debemos morir. Debemos morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a pensar solo en mí. Esta iglesia primitiva no pensaba en ellos, pensaba en los que venían. Pensaban en lo que tenían necesidad. Pregúntate, al mirar a la iglesia, mira hacia el lado, a que está sentado al lado tuyo. Y pregúntate si ese hermano o esa hermana tiene necesidad. Y pregúntate si alguna vez tú le has preguntado cuál es su necesidad. ¿Has conversado con ella qué es lo que ella necesita? Y más aún, ¿has dado tiempo para orar por su necesidad? Mire las cosas que le estoy diciendo. Nos vemos aquí. Y a lo mejor, ahí está la Camilita y la Daniela, y a lo mejor nunca la Camilita ha orado o dado tiempo para orar por Danielita. Y viceversa, en las cosas que puedan estar pasando y viviendo. ¿Y para qué decir a lo mejor aquel nuevo que llega hoy y que a lo mejor tiene mucha necesidad y no hay nadie que se acerque para orar por ella? Por eso le invito, iglesia, a que podamos ser aquellos Bernabé, aquellos hijos de consolación, aquellas hijas de consolación, aquellas hijas que puedan decir: yo me gozaba en la hermana Gladys porque llegó muy contenta, llegó muy feliz, y no a decirnos algo muy tampoco agradable. Dice que a la Cristina, que es la sobrina de ella, no sé si ustedes la ubican, bueno, las que vienen la Lelí la ubican, la operaron. Y lamentablemente se le abrió la operación y la operaron a la matriz. Y se le abrió la operación y tuvo que ir al hospital. Pero la hermana Gladys pedía la oración por ella.
Hace una semana atrás lloraba por ella porque la mamá, cuando ella supo que iba a venir a la iglesia, le dijo de todo pero menos que era bonita. Y es una persona que está llegando, que quiere servir, que quiere agradar, pero si nosotros no oramos, no vemos su necesidad, tenga por seguro que la vamos a tener unos meses y luego se va a ir, si no hay algo que Dios haga. Pero es necesario que nosotros como comunidad cristiana, como iglesia, como hijos de Dios, tengamos ese amor y oremos. Y ella decía muy contenta, pero mi nieta, ya no la van a operar o no le van a sacar el riñón, sino que solamente está esperando juntar los recursos que Dios provea, pero ya no es tan necesario, ya no es tan grave lo que en un comienzo se había dicho. Dios obra de forma poderosa, pero también Dios quiere que nosotros como iglesia podamos obrar, podamos preocuparnos, podamos estar con aquellos que tienen necesidad. Amén. No es solo saludar a Giovanni, sino que también es amarlo, quererlo y conversar a veces con él. Él está solo acá. Mejor solo que mal acompañado, dice. No. Pero qué importante es para él un abrazo de ustedes. Estamos orando por ti. Estamos orando por la chica que Dios te tiene. Porque termines tu profesión. Porque los más adultos debemos orar por los jóvenes, ¿o no es así? Y debemos orar para que sea el hombre y la mujer que corresponde. Así que Alexi, tienes una iglesia que está orando por ti. Este Bernabé, ¿y por qué digo que es? Si usted ve la historia de Bernabé, cuando Pablo de Tarso se convirtió, o Saulo de Tarso, los apóstoles no lo querían ver, porque era un perseguidor, porque no sabían la obra que había hecho Dios en él. Y adivinen quién fue y le explicó a los apóstoles. ¿Quién llevó a Saulo para que pudiera realizar su ministerio? Y eso nos habla de que no había una envidia en Bernabé. Mire al grado que llega que Saulo de Tarso se convierte en apóstol, Bernabé no. Saulo de Tarso empieza a predicar y empieza a plantar y útil para el ministerio. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser como aquel Bernabé. Porque no sabemos el puente, lo que podemos hacer, nuestras palabras pueden hacer para que el día de mañana a lo mejor haya otro pastor aquí, mejor que yo. Porque yo tengo que pasar y uno debe llegar y a lo mejor usted se va a convertir en aquel hombre o aquella mujer que va a ser el puente para que ese joven el día de mañana sea quien nos lo lidere en esta congregación. Así como Bernabé fue de Pablo. No, si él mata, no, él perseguía, pero Dios obró con él en Damasco. Y Bernabé lo llevó ante los apóstoles. Le prestó, como dicen, ropa. Y no voy a utilizar la palabra que utilizó la Tati, pero ustedes saben. Ustedes saben. Tú y yo podemos ser un Bernabé en un joven que hoy a lo mejor para muchos no dan un peso. Para muchos que a lo mejor no saben lo que Dios puede hacer en ellos. A lo mejor hay muchos jóvenes que aquí están, jovencitos, que en la casa se portan mal, hacen rabiar a la mamá, hacen rabiar al papá, aquí y allá se mandan a cambiar, no avisan en nada. Les dan una orden, no hacen caso. Pero el día de mañana estos jóvenes a lo mejor son los Pablos que Dios necesita en el ministerio. Son las mujeres que liderarán una forma diferente de evangelización.
Solo a lo mejor los que van a hablar con personas que tendrán incidencia en nuestro país. No sabemos lo que podemos provocar cuando somos unos Bernabé. No nos miremos a lo mejor, es que yo no tengo el conocimiento que tiene la pastora, que tiene el pastor, ellos son los únicos que pueden aconsejar. No, Dios te puede usar a ti en tu sencillez, en tu humildad. Dios quiere usarte para que puedas consolar a otro, para que puedas alentar a otro. ¿Te equivocaste? Vamos arriba. ¿Hiciste algo que no correspondía? Vamos, levántate. ¿Pecaste? Sí, pero ¿te arrepentiste? Sí, ya vamos entonces, yo te ayudo. ¿Te cuesta esto? Yo te ayudo a que eso no te siga costando. ¿Ves cosas que no tienes que ver? Yo te voy a ayudar para que no sigas viendo eso. Hace lo que hizo este hombre a prueba de fuego. Los que vieron esa película saben. Rompan el celular. Pero pastor, usted... Quiten el internet para que no se conecten a páginas que de nada les sirve. Debemos hacer cosas para poder agradar a Dios. Debemos ser una iglesia que pueda influenciar en nuestra sociedad. Y para eso debemos ser hombres y mujeres. Debemos ser una comunidad en un mismo corazón y una misma alma, en un mismo espíritu, una misma mente. Debemos buscar siempre a nuestro Dios. Amén. Póngase de pies.